Un día más estamos en la mesa roja del empaquetado, esta vez para tener un diálogo desde la perspectiva de género. Con nosotros tenemos a María del Río, diputada por Podemos en el Parlamento de Canarias, y a Asun Frías, militante de Sí se puede y concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los temas que vamos a abordar hoy son, por un lado, los presupuestos, la tasa rosa, etcétera. Ahora se está discutiendo en ayuntamientos, en parlamentos, en las distintas instituciones, los presupuestos del año 2018, y es interesante verlos desde la perspectiva de género. Por otra parte, también un problema que afecta a mucha gente y de manera especial también a mujeres es el de la pobreza y la vivienda, que es el segundo de los temas que vamos a abordar. Y finalmente vamos a hablar de un asunto que es una auténtica lacra social, que es la violencia machista. Por tanto, pues empezamos por María con el primero de los asuntos sobre los presupuestos, la tasa rosa, etcétera, y cuando quiera. Vale, pues buenas noches a todas y a todos. Sí, la verdad que notar la alegría que al final se empieza a hablar un poco de la tasa rosa, y aunque lo que hemos conseguido en estos presupuestos, que el Gobierno nos acepte, es algo absolutamente simbólico, porque hablamos de una cifra que no va a suponer más de 240.000 euros. Se trata de reducir el IGIC en productos de primera necesidad. Lo habíamos pedido mucho más amplio. Lo que nos han concedido hasta el momento ha sido en tampones y en compresas. Hemos reivindicado que se incluyan también las copas de silicona y los productos ecológicos que existen de tela para el mismo fin, y que, bueno, que estos productos que son bienes de primera necesidad, como otros también, por supuesto, como los pañales, que también deberían estar incluidos, pero en fin, esto lo planteamos desde la perspectiva de la tasa rosa y es lo único que hemos conseguido arañar. ¿Estamos contentas de que se haya salido y que se haya aprobado en Canarias? Sí, contentas por una cosa, porque abre una brecha para empezar a hablar un poco más en serio del auténtico significado de la tasa rosa, que va mucho más allá de unos impuestos, que tiene que ver con el encarecimiento de determinados productos que van dirigidos al público femenino solo y exclusivamente por ser dirigidas a las mujeres. Sí, hablamos, por ejemplo, de cuchillas de afeitar, la misma cuchilla, no que tenga algo especial, que entonces podríamos entender que los precios variasen. La misma, idéntica, exactamente igual. En azul, 0,50 céntimos, en rosa, 0,70 céntimos. Y claro, aquí nos metemos en un tinglado que tiene que ver con la libertad del mercado, es decir, no podemos, desde el Gobierno no se pueden imponer una bajada de precios, o no se pueden, en esta sociedad en la que vivimos, regular los precios, pero sí que podemos hacer una cosa, y es la que queremos hacer, y es la siguiente medida que viene después de esta, que es hacer un estudio en profundidad, que es más, muy fácil de hacer, yendo a 5 o 6 supermercados se saca la muestra de qué productos, qué marcas aplican la tasa rosa en Canarias, y sí que podemos premiar a las que no lo aplican. Es decir, estos productos no tienen tasa rosa y los vamos a recomendar como productos preferentes, y exigir al Gobierno y a las instituciones públicas y a las administraciones que no compre productos que aplican de las marcas que aplican la tasa rosa. Es manera de funcionar, es decir, ustedes no aplican las leyes de la igualdad, muy bien, funcionan planteando desde el derecho al libre mercado, muy bien, desde ese libre mercado nosotros podemos también tomar acciones, premiar o reconocer a quien lo hace bien, a quien lo hace de forma igualitaria, y señalar también para que públicamente todo el mundo conozca, y desde luego con dinero público no se beneficia a las empresas que utilizan esa discriminación, que es una de tantas, pero que es bastante bochornosa teniendo en cuenta la situación en la que estamos las mujeres, con la brecha salarial, cobrando muchísimo menos. Hoy salía la noticia que a partir de hoy hasta el 31 de diciembre las mujeres estamos trabajando gratis, con la diferencia que tenemos con respecto a los hombres. Sí, estando en la situación de precariedad, como afecta al presente, como afecta al futuro de las pensiones, que además también tengamos esa carga de más en los productos y servicios, porque esto tiene que ver también con peluquería, con tintorerías, con una serie de cosas que es importante. Por eso decíamos, estamos contentas por abrir, que se empiece a hablar, que le empiece a sonar que hay una cosa que se llama tasa rosa, y que aunque el nombre a algunos les pueda resultar atractivo o bonito, suene bien, lo que es una auténtica discriminación contra las mujeres, contra las niñas, en un mundo que ya nos discrimina suficiente en muchos campos, y que es una más, ¿no? Entonces, bueno, contentas de haber abierto un poco ese melón y de que en Canarias se abre, y que aunque lo que afecta en este momento va a ser muy poquito, sí creo que nos va a permitir seguir avanzando en ese campo, ¿no? Tú, Asun, desde la perspectiva municipal, ¿cómo ves el asunto de los presupuestos referidos a la cuestión de género?
Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitar a las compañeras y compañeros de Podemos por este logro, ¿no? de haber introducido la tasa rosa, aunque sea en pequeña medida, pero efectivamente se abre toda una brecha. Nosotros vemos que el enfoque de género tiene que ser transversal, además de tasas concretas o cuestiones más concretas como algunas de las que ha señalado María. Está claro que en todas las áreas municipales hay que tener en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Es una lucha histórica del movimiento feminista, la introducción de la transversalidad en las políticas públicas. Y el presupuesto es el principal instrumento que tenemos en las administraciones públicas para planificar. Realmente se aprueban múltiples mociones por la igualdad de género. Siempre que va a ser el 8 de marzo o el 25 de noviembre, se aprueban mociones que se supone que van en la línea de favorecer la igualdad, la lucha feminista, la lucha contra la violencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos se quedan en meras declaraciones de intenciones. Nosotros presentamos precisamente en septiembre de este año una moción para que el presupuesto de 2018 y los sucesivos se elaboraran teniendo en cuenta la perspectiva de género, y sin embargo esa moción la rechazaron, cuando la mayoría de las de igualdad las aprueban. La rechazó Coalición Canaria y el Partido Popular. Y lo que planteábamos era algo muy sencillo, que era que para 2018 se hiciera un simple informe de todas las áreas donde quedara reflejado cómo estaba incluida la perspectiva de género en los presupuestos, y que a partir del año siguiente pues ya se hiciera toda una metodología concreta que propusimos, ¿no? Según ellas, ya Santa Cruz era puntera en políticas de igualdad y por lo tanto no había que tomar esa medida, ¿no? Creo que es muy significativo de cómo se entienden las políticas de igualdad. En un municipio en el que, por ejemplo, hay 2 escuelas infantiles municipales que con un total de 140 plazas para una población de 7.000 niños y niñas entre 0 y 4 años, ¿cómo puedes decir que eres puntera en políticas de igualdad? Eso es que estás teniendo en cuenta simplemente que, bueno, sí, que pusimos en marcha primero que otros municipios el Consejo Municipal de las Mujeres y otra serie de acciones, pero que a veces se quedan en meras cuestiones simbólicas porque no se concretan en los presupuestos. Entonces, para nosotros esta va a seguir siendo una lucha. Seguiremos llevando mociones para que en cada uno de los servicios municipales y en cada una de las áreas municipales se tenga en cuenta esta perspectiva, porque si no es así, al final, ya digo, todos son palabras bonitas, todos son valores que se supone que compartimos, porque hasta a veces parece cuando ves las mociones que se aprueban de igualdad, que hasta la derecha está de acuerdo con nosotras, pero después en la práctica ves que eso no es cierto. Y creo que es muy importante que no nos dejemos ganar la batalla ideológica en el sentido de creer que el presupuesto es algo técnico, que es algo que solo manejan los economistas, porque no es así, no tiene que ser así y no podemos permitir que sea así. Si dejamos que lo hagan 4 técnicos, que además la mayoría son hombres, la mayoría son economistas neoliberales, nos estamos dejando perder la batalla. Entonces los presupuestos se tienen que elaborar de manera participativa con toda la ciudadanía, y desde todas las áreas municipales hay algo que decir, y una trabajadora social, una educadora social, una animadora tiene tanto que decir como el técnico que lleva la coordinación de Hacienda. Entonces en esa lucha estamos y seguiremos en esa línea. María, desde la transversalidad que estábamos hablando en el asunto de presupuesto, ¿has visto tú que hay cierta receptividad por el gobierno o solo se plantea algunas medidas muy escuetas? Algunas medidas muy escuetas y porque les pueden resultar atractivas mediáticamente, como ha pasado con el caso de la tasa rosa. Yo creo que no son ni siquiera conscientes, es que, como decía ella, es que no tienen ni idea de lo que significa un presupuesto con perspectiva de género. Ellos se creen que con hacer 4 leyes, que es verdad que a nivel legal estamos más o menos bien en Canarias, yo creo que tenemos una buena legislación en materia de igualdad, tenemos la estrategia de igualdad 2013-2020 en vigor, pero es que no cumplen nada. Ellos se creen que con aprobar las leyes y con tener 4 leyes bonitas, que en el papel quedan muy bien, y hacer una declaración institucional o salir a la puerta, hacer un minuto de silencio, han cumplido. No saben qué significa un presupuesto con perspectiva de género, no saben tampoco qué significa qué es la transversalidad. Fíjense, si no lo saben, que cuando llegamos al Parlamento en esta legislatura, yo pregunté dónde estaba Igualdad, porque vi el nombre de todas las comisiones y no aparece en ninguna. Y estaba en Gobernación y Justicia porque está en Presidencia, ¿no? Y había una comisión que se llamaba, durante todo este tiempo hasta ahora,
hasta que llegó Podemos, la verdad, que lo planteamos en Gobernación y Justicia. Dije yo, igualdad, y dije, ah, sí, es verdad, está ahí, bueno, vamos a ponerlo. Entonces ya pusieron igualdad y diversidad, ¿vale? Bueno, lo pusieron en el nombre, y hablo de la transversalidad, porque cuando empezamos a trabajar en temas que eran transversales, bueno, me di cuenta que había mucha gente que dice, María, ¿tú te has dado cuenta qué raro le han puesto este año el nombre a la comisión de igualdad y diversidad? Y era como, ya dije, bueno, eso me lo dijo una del Partido Popular, pensé, ya sé por qué estás tú aquí, estabas por este tema, ¿no? Elegiste esta comisión porque querías trabajar en ese aspecto. La transversalidad es algo tan importante que se les escapa, porque como tocan muchas cosas, deciden que no toque nada. Es una palabra que queda muy bien, en la educación pasaba igual, en todos los planes, todas las asignaturas y todas las materias que tenían que ser transversales eran las que nunca se daban, porque como tenían que ser transversales, las tenían que dar todos los profesorados, pues al final, los unos por los otros o por las otras, la casa sin barrer. Aquí no lo entienden y nos ha costado muchísimo empezar a meter en sanidad, en educación, en Radio Televisión Autonómica, que hoy precisamente hemos trabajado una proposición, una PNL, para introducir también la perspectiva de género en la programación, y no solamente en la de producción propia, sino, porque no nos valía, la enmienda que hemos metido es que también la producción, o sea, los contratos los programas que se contraten de producciones, de productoras externas, por favor, o sea, tienen que respetar los contenidos y tienen que practicar la buena praxis de no hacer estereotipos de las mujeres como lo están utilizando hasta ahora, como personas cosificadas, sexualizadas, y esa manera, que es la que están transmitiendo a través de la televisión pública con el dinero público. Es decir, claro que tiene que estar en todos los sitios, pero que el gobierno tenga capacidad de verla, yo estoy convencida de que no. O sea, y ya ni siquiera creo que sea en todos los casos una cuestión de falta de voluntad. En muchos sí, porque les importa un carajo y les da igual, pero en otros o en otras, a lo mejor cuando caen, dicen, ay, es verdad, pues que no caen. Ellas no entienden que no se puede hablar de empleo para las mujeres ni de eliminación de la pobreza si no hay escuelas infantiles. No lo entienden. No entienden que eso es hacer presupuestos con perspectiva de género. Tienes que tener escuelas infantiles en todos los sitios. Hay una parte del presupuesto que tiene que ir para ahí, porque si no, nunca sacaremos a las mujeres del índice de pobreza que tenemos porque tengan empleo, porque no pueden. Una mujer que tiene 3 hijos, si no tiene una escuela pública y gratuita, no puede llevar a sus hijos, no puede ni siquiera optar a un puesto de trabajo. Y bueno, así son un montón de ejemplos, pero eso, realmente se les escapa en su cabeza. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo de pedagogía que hacer también con el propio gobierno y nuestros propios compañeros en las instituciones. Si tú, Asun, sacabas antes el asunto de las escuelas de 0-6 años, de 0-3 en este caso, sí, ¿no? 0-3, sí. De 0-3, el primer ciclo de la educación infantil. Y sabes que el gobierno, en los presupuestos que ha presentado este año, con la petición que le hemos hecho la práctica totalidad de los grupos, incluido el Consejo Escolar de Canarias, de que hay que hacer una apuesta por 0-3 años, que estamos lejísimos a la cola del Estado en oferta educativa a 0-3 años de carácter público. No se llega, hay 1/3 más o menos que es público y más de 2/3 que es privado, con lo cual el negocio de la educación en los primeros años de la vida de los niños y niñas pues está clarísimo. Y al gobierno se le ocurre como medida dentro de las rebajas del IGIC plantear que haya una especie de cheque o de reducción fiscal para la familia de 400 euros. Tenemos en Canarias 980.000 personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Hay un 50,4% de las familias, de la gente, de la población activa, que no cotiza, que no hace declaración de Hacienda porque no llega a los 14.000 euros anuales. Entonces, va a ser para el 49,6% que puedan ir a las escuelas infantiles y tal, esa deducción, porque el otro 50,4% no va a tener posibilidad, lógicamente, de acceder a escuelas gratuitas, ni siquiera a deducciones de ningún tipo. Sí, bueno, ahí quizás lo conectamos con la enorme problemática que hay de pobreza y desigualdad en Canarias, que tiene que ver, entre otras cuestiones, que no sé si comento ya, con que los sistemas públicos de salud, de educación y de servicios sociales no funcionan de una manera muy precaria. Unos peor que otros, porque evidentemente el de salud quizás un poco mejor, el de educación un poco peor y el de servicios sociales que no existe prácticamente, ¿no? Es muy importante lo que has planteado, porque estamos tú diste unos datos de pobreza, pero voy a dar también los datos de riqueza, ¿no?
creo que son fundamentales, porque estamos en la comunidad autónoma más desigual del Estado español y en uno de los territorios más injustos y desiguales de toda la Unión Europea, que es Canarias. Según la lista Forbes, los 5 hombres más ricos de Canarias son todos hombres, por eso digo hombres. Las 5 personas más ricas de Canarias, que son hombres, podrían gastarse 1 millón de euros al día. Tienen esa capacidad económica. Y entre 2007 y 2012, es decir, en los primeros años de la crisis, aumentó un 25% la diferencia entre la gente más enriquecida y la más empobrecida en Canarias. No tengo los datos de estos últimos 5 años, que creo que no hay ningún estudio concreto hecho sobre desigualdad, sí mucho sobre pobreza, pero estamos intentando hacer ese cálculo porque creemos que todavía ha aumentado más en estos últimos 5 años esa desigualdad. Entonces, el problema de la pobreza en Canarias es un problema de redistribución de la riqueza, porque evidentemente tenemos suficiente riqueza para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Y en ese sentido, nosotros lo que exigimos es un sistema de garantía de rentas. Es decir, si no se le garantiza a la población un empleo con el que pueda vivir con dignidad, es evidente que la gente tiene que tener algún tipo de ingresos. Y por eso pedimos una renta básica de ciudadanía, en primer lugar, pero por supuesto complementada con sistemas públicos de salud, de educación y de servicios sociales dignos, que ahora mismo no existen. Y también, evidentemente, con todo un cambio del modelo productivo, porque todo esto se da en un contexto, bueno, que estamos cansados de repetirlo, en el que el turismo crece, en el que el Producto Interior Bruto crece, pero después no se genera el empleo suficiente y sobre todo el empleo de suficiente calidad, porque como bien decías tú, Manolo, nos encontramos eso con muchísimas familias que tienen un empleo pero que no llegan ni siquiera a tener que hacer la declaración de la renta. Y en ese sentido creemos que hay que cambiar también el modelo productivo, apostar por las energías renovables, apostar por una agricultura de cercanía, apostar por sectores que generen empleo y que repartan ese empleo, teniendo en cuenta todas las características y las potencialidades y la riqueza que tenemos en este archipiélago. Y esas son las líneas de trabajo por las que apostamos y evidentemente, por supuesto, que haya todo un parque de viviendas de alquiler social, que ahora mismo creo que es de las principales asignaturas pendientes de las administraciones públicas. Lo que se hace, pues, como en políticas de igualdad, son 4 acciones simbólicas para la galería, pero no son políticas efectivas. En Santa Cruz, por ejemplo, las ayudas de alquiler, además de que son pocas, se dan tarde. Hay gente que la tiene concedida, por ejemplo, desde junio y todavía no ha cobrado. Nos encontramos con familias, por ejemplo, que ya han sido desahuciadas y ahora es probable que vuelvan a ser desahuciadas de su alquiler cuando están en un régimen de alquiler social, porque las personas propietarias de esas viviendas no aguantan más tiempo a que la administración no le pague, ¿no? Es algo absolutamente vergonzoso. Entonces, bueno, creemos que hay que poner el acento en la redistribución de la riqueza en todas estas líneas de trabajo y que eso también son políticas de igualdad, porque al final sabemos que las mujeres somos las más empobrecidas o son las más empobrecidas de nuestra sociedad y hay múltiples datos al respecto. Sí, bueno, ya que inició el asunto de la vivienda relacionándolo con la pobreza, a mí cada vez que escucho hablar de los planes de pobreza o planes contra la pobreza, lo que se me viene a la cabeza siempre es que sean planes contra la riqueza y la avaricia desmedida, ¿no? Que es lo que ocurre en esta sociedad y precisamente no van en esa dirección. Entonces, María, vamos a hablar un poco de la pobreza relacionada con la vivienda desde la perspectiva de género. Sí, la verdad que es un tema tremendo y voy a poner, tú has hablado de la situación tremenda de Tenerife, la situación tremenda de algunas islas no capitalinas, como está pasando en Lanzarote y Fuerteventura. Y la de Lanzarote la conozco bien porque es la isla en la que ahora medio vivo, pero me paso una parte de mi vida allí. Es tremenda, pero tremenda y efectivamente muy feminizada, como lo es la pobreza en general, que como varias veces ha nombrado también esto el
Nuestro presidente Clavijo se aprendió la frase que la pobreza tiene rostro de mujer, pero le queda muy bien cuando le dicen un discurso, pero no debe de entender lo que significa y lo que hay detrás de esto. Detrás de esto hay que además en un 54% de hogares monoparentales que están en riesgo de exclusión social y pobreza, la mayor parte de ellos están encabezados por mujeres que tienen niñas y niños a su cargo o personas mayores que cuidar. 54%, según lo que informa una cifra que pone la piel de gallina. Bueno, pues esta gente está en unas situaciones de precariedad, sin empleo o con empleo súper precario, pero tremendo, que por supuesto ninguna desgravación fiscal les va a afectar jamás porque jamás van a llegar a poder hacer una declaración de la renta. Se están viendo en este momento, voy a poner el ejemplo de la isla de Lanzarote, que el alquiler vacacional está presionando de tal manera sobre el precio de la vivienda, porque vivienda social no hay, o sea, no es que no la paguen el alquiler social, no hay directamente. Una vergüenza, una isla que ha sido tan rica, que ha generado tantísimo dinero, con una ocupación llena, con un nivel de vida, con un PIB tan alto como tenemos en general y como está subiendo en Canarias, pero Lanzarote era de las punteras, de las que tira, de las que sube, con unos índices de pobreza tremendos. Claro, con cosas, por ejemplo, o sea, los alquileres, lo más barato que se puede conseguir ahora, y es muy difícil, estamos hablando de 700 euros. Cuando hay gente que está ganando 600. Entonces, ¿qué pasa con gente que gana 1.000 euros a lo mejor? Que tampoco puede pagar un alquiler de 700. Están echándolos de sus casas, gente de todos tipos, clase media, por supuesto, de la gente con mayores dificultades y más empobrecida, ni les contamos cuál es la situación, es alarmante, pero es que está pasando en distintos niveles. Y llevamos advirtiéndolo a este gobierno hace más de un año, reuniéndonos, cuando tomaron posesión en enero, va a ser un año entonces ahora, empezamos a hablar, están pasando cosas muy graves, se nos está yendo de las manos, está subiendo muchísimo los precios, el desajuste y el tener tan desregulado y con todo el fraude que está habiendo con el alquiler vacacional que lo han permitido en lugares que esto podía estar bien en ciudades residenciales y que podía realmente servir para alguna familia para tener un ingreso bien regulado. Lo que no puede ser es que de repente todo el mundo, toda la vivienda que había para alquiler residencial de personas es para alquiler vacacional, porque haya gente que gane más dinero con eso. Gente que son grandes tenedores, que son los bancos, que son de esos que rescatamos para que no se hundieran y que no han costado tantos recortes y tantas vidas y tantos desahucios. Esos mismos ahora están poniendo esas viviendas que tienen vacías en alquiler vacacional y a la gente echándola. Se acaba el contrato y con la nueva ley, que a los 3 años, fuera da igual, con niños, con niñas, con personas mayores, con personas discapacitadas, a la calle. Gente mayor que en su vida se pudo imaginar que tenía que ir de ocupa, están teniendo que ir de ocupa llorando, hechas polvo y diciendo, pero ¿qué hacemos si no ir con ninguna otra manera? Y ahora, este mes de agosto, la ley de protección de ayuda al alquiler, sacan 15 días con agostidad para que declaren qué personas están en esa situación, que cumplen requisitos, que esa es otra, cumplir los requisitos de pobre, que algunas veces, en fin, que también cuesta muchísimo trabajo, para ayudas de alquileres que fuesen inferiores a 400 euros. ¿Saben qué pasa en Lanzarote? Que no se lo han podido dar a nadie, porque no hay alquileres por menos de 400 euros. O sea, la gente que más necesita esa ayuda no cumple los requisitos, porque no han pensado que en todos los sitios las cosas no son iguales, las realidades no son iguales, y que la gente que más lo necesita no puede hacerle una información durante 10 días en el mes de agosto, y encima en esas condiciones, porque eso es no dar nada a quien más lo está necesitando. Es decir, la situación es tremenda, la situación de mujeres, especialmente con familias mayores a cuidar, con niños pequeños a cuidar, está siendo realmente de emergencia, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Y no solamente de esta parte de la población, estamos hablando también de que no llegan profesores ni profesoras porque no encuentran vivienda. Entonces, con un sueldo de 1.800 euros, si tú tienes que pagar unos 900 de alquiler, no te vas a Lanzarote. En Fuerteventura lo mismo, con temas con médicos, con médicas que tendrán que ir a los hospitales que hacen falta, no van, porque tenemos un auténtico desajuste que tiene que ver con el descontrol, la incapacidad, la incompetencia de este gobierno que tenemos, que de verdad no sé qué vamos a hacer, pero que tendríamos que echarlo pronto. En ese sentido, si me completa. Sí, ya que nombras al gobierno, creo que hay que decir alto y claro que Coalición Canaria, que es quien ha venido gobernando en las últimas décadas en Canarias, a veces con el Partido Popular, a veces con el PSOE, pero siempre está ahí Coalición. El papel que juega es el de medianero al final de las grandes multinacionales extranjeras y también de los caciques locales, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental la lucha en el ámbito político para realmente poder sacar a esta gente de ahí y cambiar las políticas
públicas, ¿no? Porque está claro que más allá de poner 4 parches para salir del paso, todas las políticas que llevan a cabo no son de redistribución de la riqueza, ¿no? El ejemplo que ponías antes, Manolo, que después ya me extendí por otros lados, pero al final lo que plantea es favorecer, por ejemplo, que las familias paguen a una escuela infantil privada con esas desgravaciones, digamos, ¿no? En vez de fortalecer el sistema público, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, lo público está tan desprestigiado. Yo lo noto con, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz, que es un hombre que aparentemente tiene como muy buen talante y bueno, intenta responder a lo que le va llegando y tal, pero después de fondo ves como tienen tan introducido esa lógica capitalista, neoliberal, de favorecer a lo privado, que cuando ya hablamos de cuestiones serias, cuando ya hablamos de remunicipalizar servicios que están privatizados, cuando hablamos de no privatizar, por ejemplo, los servicios sociales, ahí ya empezamos a encontrar las grandes diferencias, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión ideológica de fondo y ya, igual que decía antes con el tema de la perspectiva de género, no podemos dejar que nos ganen la batalla ideológica porque han sido capaces de transmitir que lo privado es más eficiente que lo público, cuando es mentira. Tenemos muchísimos ejemplos en el municipio de Santa Cruz, sin ir más lejos, en Masa, ¿no? Que es la empresa municipal de agua, que era una empresa que tenía beneficios, que su personal estaba contento, que funcionaba medianamente bien, la población estaba contenta, la privatizaron y bueno, pues además de funcionar mucho peor el servicio, el personal está totalmente descontento en situaciones precarias, están vertiendo al mar sin depurar, bueno, en fin, los beneficios se están yendo para otros lugares fuera de Canarias y hay miles de ejemplos así. Que bueno, que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? No en poner parches, en hacer una campaña solidaria para la pobreza, un telemaratón, ese tipo de cosas que tanto les gusta a ellos, que son políticas asistencialistas. Vamos a abordar el tercero de los asuntos que teníamos para hoy, que era el de la violencia machista. Entonces, ahora lo vamos a hacer un poco más brevemente que los dos anteriores, porque el tiempo se nos acaba. Sí, y además muy relacionado con los dos anteriores, porque violencia machista son unos presupuestos injustos, violencia machista es la pobreza estructural que tenemos, que tiene que ver con la mala gestión estructural de la política de Canarias durante más de 30 años. Todo eso es violencia machista, toda la desigualdad, porque lo que se ve al final, y lo que ahora hablábamos, si habían sido 4 mujeres asesinadas o 5, tenemos duda con el número, pero esta parte, que es la que nos pone la piel de gallina, tiene que ver con... O sea, esto que se ve es la punta del iceberg de todo ese sustrato de desigualdades que subyacen y que se dan permanentemente, que tienen que ver con la falta de trabajo, con la falta de vivienda, con la falta de educación, con la falta de cultura, con todas las carencias que estamos soportando desde hace tantos años. Y especialmente porque es verdad que en la pobreza están sufriendo los hombres y las mujeres, pero las mujeres añadidas, con ese plus añadido. Claro, si no trabajamos todo esto, no puede ser que se arregle de pronto, no haya violencia machista, no haya asesinato machista, poniendo solamente que más policías, más jueces, más gente que atienda a las víctimas, como le preguntábamos ayer al señor Barragán, si es que no queremos que haya víctimas, no quiero atención a las víctimas, quiero prevención para que no haya víctimas, para que no haya hombres machistas que agredan y no haya chicas que tengan que sufrirlo. Los datos son escalofriantes también en la juventud, en las tasas de violencia e intimidación en adolescentes y en niñas. Estamos hablando de algo muy serio y ahí esto se demuestra también con los presupuestos, no con 10 millones, con 9 millones y pico que llega, 20 millones hemos pedido para la lucha, para que sea transversal, para que afecte a educación, para que afecte a sanidad, para que afecte a los ayuntamientos, que son los primeros que tienen que tener en sus servicios sociales gente que ayude a prevenir, que esté viendo y que detecte los riesgos antes de que sean. No queremos reparaciones, claro que la queremos cuando ya ocurren los daños, claro que queremos dinero para los huérfanos y para la gente que se cae, pero por favor, lo que no queremos es que haya más asesinatos ni más violencia extrema, ni más vidas sin vivir por tantas mujeres, cuando son mayores, cuando son jóvenes, y no te quiero quitar más tiempo, que este tema a mí me mata. Pues bien, Azu. Sí, bueno, si tenemos poquito tiempo, en primer lugar incidir en lo que planteaba María en cuanto a que el problema de la violencia de género es realmente la manifestación extrema del sexismo que hay en la sociedad, entonces todo lo que es el trabajo por la igualdad es trabajo contra la violencia y creo que tenemos que incidir mucho en eso, tanto en las políticas públicas como en nuestra vida cotidiana también, ¿no? O sea, cualquier chiste machista, cualquier comentario machista
al final puede generar violencia o está en el contexto que genera violencia, ¿no? Entonces, importante eso. En segundo lugar, una cuestión que también planteaba María así más de pasada, nos preocupa muchísimo la realidad de los jóvenes, de las y los jóvenes en Canarias en cuanto a lo que tiene que ver con violencia. Esto no es algo casual. Llevamos una década, o no sé si ya más de una década, sin programas de educación afectivo-sexual. Lo importante que fue, por ejemplo, en la escuela, la introducción del programa que llevaba Ari Maguada, de educación afectivo-sexual, creo que fue un logro, una conquista del movimiento feminista y muy importante para la defensa y la calidad de la educación pública en Canarias. Pues eso se perdió y no se ha vuelto a recuperar, ¿no? Por los recortes. Y eso pasa factura. Claro. Creo que hay una generación que también en el contexto global está ocurriendo, pero que en Canarias más todavía, en la que hay unos valores machistas y de violencia muy preocupantes y creemos que hay que incidir muchísimo en el ámbito educativo. Y en tercer lugar hay una cuestión que es la inestabilidad que existe en todo sistema de prevención y protección de la violencia de género en Canarias, porque los convenios tienen carácter anual, con lo cual no es fácil o no es muy posible hacer una estrategia a medio o largo plazo. Eso es algo que tiene que cambiar, es fundamental. Pues aquí también la cuestión presupuestaria, la planificación a medio o largo plazo, la coordinación con otras administraciones. Esperamos que el pacto contra la violencia de género, aunque no es el ideal, efectivamente, pero sirva para algo. Complicado en el contexto en el que estamos, con el Partido Popular gobernando en minoría y sin querer pactar, haciendo esfuerzos por todo lo contrario. Pues es complicado que salga adelante un pacto sin presupuesto, de nuevo volvemos a los presupuestos, o sin el suficiente presupuesto, pero consideramos que hay que incidir por ahí, ¿no? Fundamentalmente en esos tres aspectos aquí en Canarias y en general eso, en la coordinación y en saber que la lucha contra la violencia no es una cuestión puntual, es una cuestión también transversal, ¿no? Y que hay que poner todos los medios para que salga adelante, porque todavía la mayoría de la sociedad y la mayoría de los políticos y políticas, por muchas declaraciones que hagamos cada 25N, consideran que esto es un problema individual cuando es una enorme problemática social. Bien, pues muchas gracias a las dos por haber participado en este diálogo en la Mesa Roja del Empaquetado. Hoy hemos hablado de tres asuntos, como es habitual, pero en esta ocasión lo hemos hecho desde la perspectiva de género. Hemos abordado los presupuestos, la tasa rosa, luego la pobreza y la vivienda y finalmente la violencia machista, que es así como hay que denominarla. Pues hasta otro día. Buenas noches. Hasta otro día. Hoy la Mesa Roja un poco más violeta.